unos nombres que aparecen en el santoral de la iglesia en el día de hoy, 10 de marzo. Son los nombres de los 40 mártires de Sebaste. Se los conoce así, los 40 mártires de Sebaste. Sebaste es una antigua ciudad ubicada en Armenia. Son estos mártires de la primera mitad del siglo IV. De hecho, murieron en el año 320. Resulta que en aquella época el emperador del Imperio Romano, para la zona de Occidente, se llamaba Constantino. Para la zona de Oriente, quien regía esa zona o esa porción del imperio era un tal Licinio. Años antes, Constantino, el gran emperador, había promulgado un edicto, un decreto, un edicto, llamado el Edicto de Milán, por el cual se ponía punto final a la persecución contra los cristianos. Año 313. Constantino, que fue muy importante y muy bien recordado por la historia, por este motivo justamente, dijo, bueno, basta de perseguir a los cristianos. Los cristianos tienen derechos a vivir, a transitar libremente, tienen derecho a vivir su fe, a practicar la fe, la libertad religiosa. Basta de persecución contra los cristianos. Bueno, lo propio ocurrió en Oriente con este emperador Licinio. Inicialmente, los cristianos podían gozar de libertad religiosa, pero a los pocos años este hombre cambió de parecer, cambió de opinión, o a lo mejor siempre opinó igual, es decir, que había que perseguir cristianos. Siempre quizás opinó igual. Fue siempre enemigo de los cristianos, solo que antes mostró otra cara y ahora se sacó la careta, se sacó la máscara y mostró realmente quién era. Lo cierto es que año 320, este hombre, el emperador Licinio, en Oriente, manda perseguir a los cristianos, capturarlos, obligarlos a que dejen la fe cristiana, renieguen de Jesús y cambien de religión y se pasen al paganismo, la religión, antigua religión del Imperio Romano. El paganismo, es decir, creer en muchos dioses y no en uno solo. El paganismo cree en muchos dioses, en muchas divinidades. No así nosotros, ¿no? Los cristianos. Creemos en un solo Dios y en un solo Salvador, que es Jesucristo. Bueno, había en esa ciudad de Armenia, en Sebaste, había una legión del ejército romano, la legión número 12, llamada Fulminata, en la cual 40 de estos legionarios eran cristianos. Ya había además muchos cristianos en esa zona, en esa ciudad de Sebaste, pero también dentro de la legión romana había soldados cristianos, y acá eran 40. Fueron obligados
a renegar de Cristo, fueron incitados a abjurar de Cristo, a abjurar de la fe, renegar de Jesús para pasarse al paganismo, pero estos hombres no, se mantuvieron firmes en la fe, perseveraron en la fe, y entonces a Licinio se le ocurrió torturarlos lentamente con el fin de hacerles cambiar la opinión a estos cristianos. ¿Qué hizo este hombre? Los arrojó en un estanque de agua muy fría, muy fría, para que murieran congelados en esas aguas, después de muchas horas. Para colmo, al lado había unas termas de las cuales salía vapor con agua tibia, agua calentita, para que la tentación fuera más fuerte, ¿no? Para que el deseo de renegar de la fe y pasarse al paganismo fuera todavía mucho más fuerte. Ese deseo, esa tentación. Y estos 40 mártires veían las aguas calentitas de las termas, ellos nadando en las aguas frías del estanque, pero entre todos gritaban y cantaban su amor a Jesús, proclamaban en voz alta el deseo de ser de Cristo, el amor a Dios, una cosa hermosa, notable, maravillosa. A uno solo lo venció la tentación, salió de las aguas frías, se metió en las aguas termales, pero fíjense ustedes lo que pasó, cuenta la historia. Murió de un espasmo, rápidamente murió, producto de ese choque de temperatura. En cambio, el resto se mantuvo en las aguas frías, los 39 restantes, y uno de los soldados que estaba viendo este terrible, siniestro espectáculo, esta diabólica tortura, digamos, uno de estos en ese momento se convirtió, quedó tan admirado, tan impactado por el testimonio de los mártires, por la convicción de los mártires y por la alegría de los mártires, porque, repito, gritaban y cantaban al Señor y se mantenían firmes en el amor a Jesús. Uno se convirtió, se sacó la ropa y se tiró al agua fría y murió junto con el resto. Bueno, realmente una fortaleza admirable la de estos hombres, los cuales optaron por morir congelados antes que vivir calentitos, vivir más años en esta tierra, en este mundo, pero sin Cristo, sin la fe, sin ese que es el tesoro más importante, el tesoro de la fe. Estos mártires sabían que de nada sirve, como dice Jesús, ganar el mundo
o sea, ganar años en esta vida, vivir mucho tiempo en este mundo. De nada sirve ganar el mundo si perdemos el alma, si perdemos a Cristo, si perdemos la vida eterna, si perdemos la gracia de Dios por nuestra tibieza, por nuestra flojera, por nuestro pecado. Con lo cual optaron por la vida con mayúscula, ¿no? Que es la vida eterna. Bueno, nos enseñan estos mártires también a nosotros a perseverar en la fe, aunque haya dificultades, aunque haya sinsabores en nuestra vida cristiana, perseverar, mantenernos firmes en la oración, en la práctica de la fe. Nos enseñan estos mártires de Sebaste a no quejarnos, porque estos hombres en las aguas frías del estanque no se quejaban, ni renegaban de nadie, ni insultaban, sino que gritaban al Señor, alababan al Señor. Bueno, así también nosotros, que aprendamos a no quejarnos por nuestras dolencias, por nuestras incomodidades, sino que aprendamos a cantar también nosotros alabanzas a Dios, a ofrecer esas molestias o esas incomodidades de la vida diaria, ofrecerlas al Señor con alegría y sin tanta queja. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 40 mártires de Sebaste, les pedimos, rueguen por nosotros.